Quiero que me acompañen en sus Biblias a 2 Corintios capítulo 5, por favor. Porque hay algo que quiero compartir con ustedes que yo creo que a todos, especialmente terminando año, nos va a ayudar a enfocarnos para donde el año entrante nos permita básicamente enfilar baterías a donde vamos. Y es que cada uno de nosotros entendemos hemos sido llamados bajo un propósito. ¿Cuántos entendemos eso? Algunos, otros, para otros va a ser nuevo. Pero quiero hablarles acerca del propósito de salvación. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Cuál es el propósito de Dios al salvarnos? Algunos básicamente dicen, bueno, es que el propósito de la vida es conocer a Dios. Y cierto, pero algunos que ya hoy conocen a Dios podrían decir, bueno, pues ya lo conocí, ¿ahora qué? Sí, pues ya soy cristiano, ¿y ahora qué? Y quiero hablar tanto para aquellos que están en esa jornada de descubrimiento de Dios como para aquellos que ya vinieron a Cristo a conocerle, a entender que cuando Jesús dijo esta declaración, yo soy el camino y la verdad y la vida, Él está hablando de niveles de ese conocimiento. Y cuando empezamos a aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es el primer paso, que es el camino. Allí lo conocemos y entendemos que hemos venido a entender que la vida tiene un propósito y está en Cristo, y fuimos creados por Él y para Él. Pero luego nosotros necesitamos entender, bueno, pero si ya lo acepté y lo conocí, ya sé que es mi Salvador, ¿qué me toca ahora? Mi esposa siempre utiliza esta expresión: si tan solo fuera salvarnos, pues lo mejor que nos podría pasar luego de aceptar a Cristo es morirnos. Porque ¿qué más hay que hacer si ya lo recibimos? Pero la realidad es que Dios nos ha dejado en esta tierra para un propósito. Y ese propósito, vamos a entenderlo hoy, tiene que ver con hacer unas obras, llevar a cabo un plan, llevar a cabo algunas cosas. Y quiero que escuche esta frase, porque mientras estaba preparando, el Espíritu Santo me dijo esto, que nunca lo había visto en esta luz, pero fue: algunos viven para morir, mientras otros aprendemos el secreto de morir para vivir. Otra vez: algunos viven para morir, mientras otros aprendemos el secreto de morir para vivir. Y la vida del cristiano es una en la cual estamos entendiendo el poder que significa aprender a someter, a sujetar, a detener área que vamos a mirar en nuestra vida para que podamos vivir. Porque para muchas personas solo es pasar por la vida y esperar morir. Pero si van conmigo a 2 Corintios, en el verso 15, capítulo 5, dice así: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Me encanta esta Nueva Traducción Viviente. ¿Es para qué? Para que no vivamos para nosotros mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Cuántos una vez aceptaron a Cristo han podido experimentar que hay una nueva vida que comenzó? Amén. Y hay una vieja vida que debemos dejar atrás. Entonces, ahora estamos viviendo una nueva clase de vida, de la cual el apóstol nos dice: antes era una vida que centrada en nosotros mismos, pero ahora tenemos una vida para proyectarnos hacia un destino. En Efesios, si me acompañas al capítulo 2, Efesios capítulo 2, voy a leer desde el verso 1 y voy a extrapolar dos versiones. Voy a hablar de la Reina Valera y luego leerles de la Nueva Traducción Viviente. Sé que su mayoría, ustedes tienen la Reina Valera, pero en pantalla van a encontrar la Nueva Traducción Viviente. Pero esto es lo que el apóstol por revelación dice acerca de esa clase de vida que vivimos. Dice: y Él, versículo 1, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que nos está hablando de que antes todos nosotros seguíamos una corriente, pero interesante, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿qué significa eso? La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Verso 1: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ahora, yo sé que muchos dicen: no, pero es que yo no participé en ningún culto, ni estuve en ritual. O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nuestra vida no era una en la cual buscábamos a Dios para los planes que Él tendría para nosotros. Nunca nos
nos vino en la cabeza. Normalmente tomábamos decisiones y orábamos a Dios para que nos ayude en la decisión que tomamos. Y eso es una vida de egoísmo, es una vida donde todo está centrada en nosotros. Pero el apóstol nos está mostrando aquí un paralelo. Ahora sigo, dice versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, diga conmigo todos nosotros, qué alivio, diga, a ti también te tocó. O sea, todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, vivíamos por unos impulsos. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es a lo que se refiere el apóstol como una vida egoísta. Primero yo, segundo yo y lo que yo siento. Pero por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero lo que pasó en Cristo es que nuestra naturaleza fue cambiada y por eso nos fue dada una nueva oportunidad, una nueva vida. Pero esa nueva vida tiene una razón de ser. Dice verso 4, y voy a continuar en la Reina Valera: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bendición que Él es rico en misericordia. Dice: por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, todo lo que Él hizo es para mostrar con nosotros una abundancia de la gracia, de las riquezas a través de Cristo para nosotros. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí quiero llegar a este verso que quiero que subraye: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Subraye, ¿para qué he sido creado? ¿Para qué he tenido otra oportunidad en la vida? Para buenas obras. Ahora, ¿qué son esas buenas obras? Sigamos leyendo. Dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que existen unas buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo caminemos en ellas. Pero a veces como cristianos las buenas obras que pensamos es: yo ahora soy más respetuoso, no digo groserías, yo soy buena gente, pero ese es un nivel de ser buena persona. Pero las buenas obras de lo que está hablando la palabra acá es otra dimensión totalmente diferente. Y que hoy, si tú puedes entender esto, te va a revolucionar a ti, porque te va a ayudar a entender: wow, qué vida tan tremenda la que Dios nos ha llamado. Pero ten presente esto: Dios preparó de antemano cosas, planes, propósitos. ¿Para qué? Para que tú y yo caminemos en ellos. Entonces vamos a mirar algo de qué es eso. Segunda de Corintios capítulo 5, voy a regresar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 9. Dice así: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo. Me encanta todo este pasaje porque el apóstol empieza a hablar: anhelo irme de este cuerpo. O sea, el apóstol está entendiendo esto. Si la vida sola fuente fuera ser salvo, y ya anhelaría irme. Morir sería mucho mejor. Usted lee la primera parte y me encanta, porque el apóstol dice: sería mejor irme, pero como entiendo que tengo un propósito, necesito quedarme. Wow, eso es poderoso. Él entiende algo allá. Morir es mucho mejor para el creyente. ¿Por qué? Porque estamos con Él. Pero también entendemos que tenemos propósitos acá. Y cuando entendemos esos propósitos, miramos otra manera. Dice: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Diga conmigo: mi objetivo es agradar a Dios en mi vida. Pero las buenas obras, entonces vamos a mirar de qué se trata. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ahora, no nos está hablando de salvación acá. No está diciendo a ver si usted logra salvarse. El tema aquí ya no es salvación. Usted ya fue salvo. ¿Y fue salvado para qué? Para buenas obras, obras que Dios planeó de antemano. Así que esto es como cuando usted está en una empresa. Alguien en la empresa le hacen una evaluación de desempeño. Dios nos va a hacer una evaluación de desempeño, no para salvación.
pero para entregar galardones y para mirar cómo caminamos la vida logrando cumplir planes y propósitos que Él tenía para nosotros. Ahora, ¿cuántos saben que a veces usted está ocupado y nadie le puede recriminar que no estuvo ocupado, pero tal vez se ocupó, pero no en lo que le tocaba ocuparse y terminó no haciendo lo que le tocaba? ¿Alguien entiende de qué hablo? Entonces la palabra nos está tratando de decir, oigan, acuérdense que un día todos nosotros, el Señor nos va a examinar y va a decir, oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo les fue en los planes que yo hice para ti? Sí, te salvé, pero para un propósito, para buenas obras. Y las buenas obras que yo tenía para ti vinieron a ser tu diseño. ¿Qué hiciste con eso? Entonces hoy quiero que mire otra perspectiva, porque nos va a ayudar a cambiar una manera de ver. Entonces nosotros necesitamos entender, dice, que todos seremos juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Así que murió para que no vivamos para nosotros. Luego la vida del cristiano no es una para seguir viviendo solo para nosotros. Es como nosotros ahora entendemos algo que nos dio, que vamos a consagrar a Él para el beneficio de otros. Amén. ¿Cómo logramos entender esto? ¿Cómo vivimos para agradar a Dios? Lo primero es que usted no puede agradar al que no conoce. ¿Ha pensado a veces en alguien de llevarle un regalo y usted dice, pero ¿qué le gustará? ¿Por qué tiene esa duda? Porque no lo conoce. Cuando usted ya sabe que le conoce, usted sabe qué postre le lleva. ¿Sabe qué postre me gusta? No me fresco. Escúcheme. ¿A dónde quiero que vayamos? Hay un conocimiento que nosotros necesitamos obtener de la persona si vamos a entender cómo agradarlo. Y aquí hoy quiero ayudarle porque esto va a revolucionar su vida. El apóstol Pablo dijo, una cosa hago. Mi único propósito en la vida y por el cual he perdido todo, lo estimo por basura, es con tal de ganar el conocimiento de Cristo Jesús. Eso está en Filipenses capítulo 3. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, sino aquella que es por la fe. Pero él entendía algo. Él dice, dejé todos mis pedigrís de apellidos y linajes. Yo soy... Pablo dice, voy a dejar de lado que era de la tribu de Benjamín y que fui fariseo y que estuve a los pies de Gamaliel, lo cual significa estudiar en Oxford, Cambridge y Harvard, ¿cierto? O sea, eso lo voy a dejar de lado con tal de entender algo mayor. O sea que la vida tuya y mía va a algo mayor que a la vez si lo entendemos en contexto, todo lo demás nos sirve porque el apóstol Pablo lo aprovechó. ¿Qué es lo que él entendía? Así que quiero revelarte hoy o quiero mostrarte a ti 8 identidades de Dios que revelan el por qué Él te ha diseñado como te diseñó. 8 identidades de Dios en las cuales tú vas a encontrar revelación. Ahora, hemos llegado a un punto clímax en la humanidad, porque cuando tú lees la Biblia y lees el episodio del diluvio, tú te das cuenta que lo que pasó después del diluvio es que se perdió el conocimiento de Dios. Y Dios todo lo que ha tenido que hacer es un proceso de darse a conocer. Lo primero que Dios hizo fue hacer un pacto con Abraham para decirle, yo soy tu Dios, voy a hacer un pacto contigo, si tú me sigues voy a bendecirte y las naciones de la tierra van a ser bendecidas a causa tuya. Pero lo único que la gente conocía era el Dios de Abraham. Es como Dios empezar con el ABC del conocimiento de Dios. Entonces lo primero que usted ve en la Biblia es el Dios de Abraham. Siguiente capítulo, siguientes, Dios de el hijo, Isaac. ¿Cómo es Dios? Pregúntele a Isaac. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Pregúntele a Isaac. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Cómo es? Pregúntale a Jacob. Luego viene al pueblo que sale con José. Están en Egipto. 400 años pasan hasta que aparece Moisés cuando los va a sacar. Y Dios por primera vez se revela, empieza a dar sus nombres, su identidad. Y es con Moisés que Moisés es el que escribe el Pentateuco en la Biblia. ¿Por qué? Por revelación, porque como se va con Dios y Moisés es de los que se pega perdidas con Dios 40 días, 40 noches allá en el monte y baja con un bombillo. Eso es lo que dice la Biblia. La gente dice, uy, ¿qué es eso? Pero ¿qué estaba pasando? Muchos están buscando la experiencia, quedar como bombillos y nunca capturan qué era lo que necesitaban entender en el monte. De usted y para mí no nos sirve brillar de gloria si no entendemos para qué es la gloria. Pero Moisés entendía la gloria y Dios le empieza a revelar leyes, empieza a mostrarle cuál es el diseño de Dios, qué es lo que quiere y empieza a revelar nombres. Y en esos nombres vamos a encontrar dónde están nuestros llamados y vocaciones, dónde está tu propósito cuando entiendes los nombres de Dios. ¿Estás listo? Cada identidad entonces revela un propósito. El primero, ¿cuántos saben que Dios es Rey de Reyes? Entonces vamos a entender qué es. Él es el Rey de Reyes. Eso habla de gobierno.
Él está sobre todos los gobiernos del mundo. Él está sobre todos los reyes del mundo. Pero es un Dios de justicia. ¿Cuántos entienden que Él es un Dios de justicia? Así que hoy vamos a desmitificar la idea de que la política es del diablo. Porque en muchos círculos, la política es del diablo. No. Algunos se pasaron al otro bando por no entender que Dios tiene planes. Al no entender que hay un diseño divino de Dios para que lo conozcan como el Rey de Reyes. Dice aquí, si pueden mirar, algunos han sido creados con el propósito de proveer una fuente independiente y objetiva de resolución de conflictos y arbitramiento para la sociedad y entre naciones, asegurando la justicia y equidad para todos los ciudadanos. Si tú miras, Moisés lo que tenía era una carga por la justicia. Cuando él vio un oprimido, ¿qué hizo? Fue a tratar de vengarlo, se tomó la justicia por las manos. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Entonces no entendió resolución de conflictos. La justicia la trajo a su manera. Pero Dios trae y le empieza a enseñar a Moisés unos lineamientos. Imagínense, ese que mató a un egipcio es al que Dios lo pone a resolver conflictos entre todo un pueblo. Y Dios le dice, mira, vas a enseñar y les vas a decir, estos casos los pueden solucionar entre ellos, pero hay algunos más difíciles que lo van a traer a ti para que tú consultes conmigo y yo te digo cómo lo haces. Y cuando usted mira el Pentateuco, Dios lo que empieza a establecer son leyes de la justicia. Los 10 mandamientos, ¿qué son? La base de cualquier constitución de cualquier sociedad. Wow, o sea que Dios tiene algo que ver. O sea que hay algunos que aquí, y jóvenes, hay algunos que si tú empiezas a tener un llamado a la política, al asunto de gobierno, Dios te está llamando. Pero necesitas conocer al Dios como Rey de Reyes, su nombre como ese Dios justo, como ese juez soberano. ¿Para qué? Para que puedas ejercer donde estás. Aquí tenemos entre nosotros gente que está en el gobierno. Y Dios les ha llamado al gobierno. ¿Para qué? Para que hagas las buenas obras de Dios. ¿En dónde? En la esfera de gobierno. Segundo, el Padre Celestial. Dios como el Padre Celestial. Aquí tú necesitas entender que Dios, si hay algo que Jesús vino a presentarnos a Dios, fue como el Padre. Ya no le van a decir Dios, van a decir Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Mi Padre. ¿Qué es lo importante del Padre? ¿Cuál es la función paterna? ¿Qué es lo que el diablo quiere hoy desfigurar cuando está viniendo contra la familia? Dos elementos, ¿cierto? El padre es el que permite que haya familia. La descendencia, ¿cierto? La sangre viene desde la familia. Cuando usted mira en la antigüedad, cuando venía una maldición, lo que se cortaba era la genealogía de un individuo. No venía más genealogía. Y la genealogía se multiplica en descendencia. Pero aquí vamos a mirar dos conceptos que son el cuidado y el amor. ¿Qué es lo que, cuando alguien está llamado a esta esfera, qué es? Somos llamados a proveer un ambiente de seguridad, amor y cuidado para el crecimiento y educación de las siguientes generaciones. ¿Sabe? Somos una generación hoy en día que se nos olvidó que es tener familia. Estamos tan mal que todavía estamos pensando si es verdad que hay que ser papá y mamá. Por eso Dios necesita hombres y mujeres que son llamados no solamente a ser padres en el hogar, sino ministerios que se levantan apoyando la familia. ¿En dónde? A nivel de la educación. ¿En dónde? A nivel del gobierno. ¿En dónde? En diferentes áreas. Y es lo que está pasando en medio de nosotros. Gracias a Dios por los ministerios que tenemos, donde vemos parejas, donde vemos ministerio de la familia, donde estamos viendo mujeres. O sea, estamos mirando un elemento para hablar. ¿Para qué? Para volver a restaurar esos dos elementos de seguridad. ¿Para qué? Para que nuevas generaciones crezcan seguras para un destino. Porque Dios quiere trabajar generacionalmente. Dios es el Padre. Y Dios quiere, si tú estás llamado a esa esfera, conócelo como Padre. O sea, necesitas conocerlos en todas sus identidades, pero el Padre para ti es esencial acá. Número 3, Dios como sumo sacerdote. Cuando tú miras la palabra de Dios, tú miras a Jesús. Jesús se hizo carne y hoy celebramos en la Navidad el que Jesús se hiciera carne y naciera entre nosotros. Pero Él no existió solo hace 2000 años. Él ya existía desde la fundación del mundo. En el Antiguo Testamento lo encontramos muchas veces como el ángel de Jehová. Y la Biblia nos dice en Hebreos, ¿cierto? Cuando habla de Abraham trayendo los diezmos, se los trajo al sumo sacerdote que era Melquisedec. Rey de Salem, rey de paz, príncipe de paz. Es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero tú y yo necesitamos entender que el sumo sacerdote es el llamado a la iglesia. Dios
tiene una función en una esfera llamada iglesia, en donde se deben predicar o comunicar la misericordia y la santidad. Es lo que ustedes están recibiendo cuando los dones ministeriales, que son apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro, cuando esos dones son llamados por Dios, son para entregar ¿qué? Misericordia y santidad. Aquí puedes mirar, si estás llamado acá, tú empiezas a tener un deseo para difundir la fe, discipular a creyentes en toda la naturaleza y carácter de Dios, a aplicar su palabra para el caminar y obrar en fe, a facilitar la expresión de esa fe en la adoración, comunión y en los sacramentos de la iglesia. ¿Qué es lo que tú estás aprendiendo cuando vienes acá? Cómo esa fe te permite caminar en victoria para cumplir tu plan y propósito en las otras áreas allá afuera, en un mundo en el cual Jesús nos dio la gran comisión de que pudiéramos avanzar conquistando. Y lo primero que dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué harán? Echarán fuera demonios. O sea que hay un encargo espiritual. ¿Dónde lo aprendes? Aquí en la iglesia. Por eso necesitas fundamentarte. Por eso necesitas asistir en esos cursos y programas que tenemos como iglesia. Número 4, la cuarta identidad que tú necesitas conocer y que algunos se van a identificar con ella, es el creador. Dios es creador. ¿Cuántos entienden que Dios es creador? Ahí es donde vienen la ciencia y la tecnología. Hay personas que tú los ves desde chiquitos. No sé si está Federico acá. Es un joven que desde pequeño siempre lo hemos visto. Es una mente científica. Ahora, son los que más les hacen bullying en el colegio, ¿no? Porque es nerdo. ¿Por qué? Porque es el que mejores notas saca. Porque es el que más está estudiando. ¿Por qué? Porque hay un diseño de Dios para que seas así. ¿Para qué? Para que descubras el orden y poder de Dios. Mira de lo que trata esta esfera. Aquí han sido llamados a descubrir y a usar las leyes naturales de Dios para bendecir a toda la creación por medio de alcanzar un nivel de vida más alto, brindar mayor salud y una mejor mayordomía de los recursos de Dios y el universo creado. Qué tremendo es esto. Aquí es donde tú empiezas a entender que Dios da entendimiento. Tú oyes de un Albert Einstein judío. ¿Qué es lo que entendía? Él tenía una mente diseñada para buscar. Y hay inventos que Einstein dijo: no se los puedo soltar a la humanidad, porque si con la energía nuclear la convirtieron en bomba atómica, si les doy las otras se destruyen. ¿Por qué? Porque el hombre apartado de Dios va a utilizar la creatividad no para el avance, sino para la destrucción. Si el amor de Dios no está en el corazón del hombre, cualquier esfera la vamos a torcer. Por eso necesitamos esta instrucción. George Washington Carver, otro científico, más de 1000 patentes del maní. Usted y yo solo pensamos que sirve para las uvas pasas en los pasabocas. Pero George Washington Carver, metido con Dios, y algunos me han oído esa historia, convirtió eso en una cantidad de productos: pegante, caucho de neumáticos, mantequilla de maní, leche con la cual durante su tiempo misioneros lograron salvar la vida de cantidades de bebés, porque pues, en ese tiempo no se podía refrigerar leche. Pero la de la mantequilla, la del maní no se dañaba. Miles de inventos y otros que lograron salvar la vida de cantidad de personas. ¿Por qué? El creador. Algunos aquí Dios los ha llamado con una mente creativa, pero necesitan expandir su mente más allá. Ahora, eso significa que usted necesita prepararse, estudiar. Porque algunos, en tiempos atrás, el mensaje del evangelio era: no necesitamos estudiar porque es que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Basura. No, ¿sabe qué le dijo el Espíritu Santo a George Washington Carver? Como él había estudiado química, le dijo: coge el maní y redúcelo a los elementos más básicos. Él entendía que era eso. Si a mí me lo hubiera hecho, yo hubiera partido el maní en 10. Redúzcalo a los elementos más básicos. Pero un químico entiende que era, sintetizar, cambiar el estado. ¿Sí ve cómo funciona Dios? Pero Dios diseña, y aquí tú necesitas entender, estás en la rama médica. ¡Qué bendición! Dios te ha puesto una inquietud, por eso busca. Por eso usted ve un médico, siempre está mirando, investigando, buscando. ¿Por qué? Para un beneficio. Pero apartado de Dios se vuelve solo lucro personal. Número 5, Dios el proveedor. Tenemos la esfera de la economía y los negocios, donde está la provisión. Y Dios ha llamado a algunos a hacer negocios. ¿Por qué? Porque les ha dado un don. Una persona que tiene ese diseño necesita conocer a Dios como el proveedor. ¿Por qué? Donde usted lo suelta, el tipo hace un negocio, le vende un hueco y no es paisa.
¿Sí me entiende? O sea, hay un diseño de Dios, creados para proveer los bienes y servicios requeridos y oportunidades de empleo para la comunidad a un precio de mercado justo y de beneficio a todos, justicia en la provisión. ¿Qué es lo que vemos? Que la economía hoy en día está en manos de gente que no conoce a Dios. Entonces, ¿qué utiliza? Viven para sí mismos. Entonces el trabajador solamente es un recurso para explotarlo. Hay una diferencia. Pero ¿qué quiere decir? Que algunos que están haciendo negocio necesitan es conocer a Dios. Por eso usted y yo necesitamos proclamar el evangelio, porque hoy estás entendiendo que hay un propósito. Y cuando vienes acá en Semillas, estamos levantando los diferentes ministerios en estas áreas. Estamos levantando que vamos a lanzar el ministerio de emprendimiento, que está ligado a esto, a que puedan conocer a Dios. Y es importante que aquellos que están en estos diferentes ministerios empiecen hoy con lo que les estoy diciendo. Necesitamos no solamente revelar las técnicas de negocio, necesitamos revelar es al Dios proveedor. El carácter de Dios en esta área va a dar el entendimiento. Número 6, Dios como maestro. ¿Cuántos saben que Él es el maestro de maestros? Wow. ¿Qué es el maestro? La educación. Algunos son llamados a la educación. ¿Para qué? Para que enseñen conocimiento. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos no quisieron saber de matemáticas por un profesor que les tocó? ¿Nadie? Más de uno sabemos qué nos pasó. Nos atrofió fue el maestro, no la materia. Algunos están haciendo catarsis hoy. Libre, libre al fin. No, escúcheme. Aquí hay una verdad. Hay personas que tienen el llamado en la educación, pero la educación sin un entendimiento de Dios genera frustración. Hay otros chinos los mismos, se le vuelve una mecánica, como cualquier carrera. ¿Cuántos no tuvimos un profesor de religión que nunca nos presentó a Dios? Yo tuve uno que era gay y lo que hacía era perseguir a los muchachos. ¿Qué Dios quiere usted conocer después de un maestro de esos? Usted puede creer que alguien le diga, no, es que ese es Dios. Y por eso tenemos gente rayada hoy. O sea que hay vocaciones, porque Dios es el maestro de maestros. El Espíritu Santo es el maestro de maestros. Y Él los quiere llevar ¿a dónde? A toda la verdad, ¿cierto? ¿Qué hace el maestro? Creados para desarrollar los dones dados por Dios en cada persona a su máximo potencial para el servicio de su comunidad. Ayer tuvimos la graduación, o bueno, no la graduación, la presentación de proyectos en el área de SETCA, nuestro centro de desarrollo de carácter. Y algunos maestros, yo decía, tenían que estar hoy acá porque se lo hubieran sollado. Ver el potencial de diferentes personas emergiendo y presentando unas cosas que yo decía, wow, Señor, qué bendición. Y es de lo que somos parte. Estamos llamados, usted y yo, cada uno de nosotros, a poder equipar. Esta casa está llamada a desarrollar líderes para transformar naciones. ¿Para qué? Para enseñarles. De eso se trata esta casa, que conozcas a Dios como el maestro. Número 7, Dios como la palabra viva. La palabra viva, el verbo fue hecho carne. Dios es la palabra viva. ¿De qué habla esto? De los medios y comunicaciones. Hay gente llamada a los medios. ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesitamos en los medios como nunca antes? La verdad. La verdad, escúcheme esto. Creados para proveer información veraz y objetiva de importancia para la comunidad, para que sus ciudadanos puedan tomar decisiones sabias. ¿Para qué es la comunicación? Por eso yo les digo, no crean todo lo que le ven en RCN y Caracol. Usted tiene que investigar más allá y tiene que buscar a algunos que se están parando con la verdad. Pero Dios necesita comunicadores que hoy en día van a estar hablando de lo que está pasando en el mundo, que muchos no entienden. Entonces, ¿qué están haciendo? Tomando decisiones equivocadas por información incorrecta. Chisteando un poquito, hablaba ahorita con Fabián, nos reíamos, porque yo le dije, necesitamos afinar ese mensaje del encuentro de matrimonios, porque la verdad comunicada es el tipo de hotel al que van para unas vacaciones, pero no nos está dando el mensaje de qué es lo que van a recibir. ¿Entienden de qué habla un comunicador? ¿Qué vino a comunicar Jesús? ¿El cielo es un paraíso? ¿Y aquí sálvese el que pueda? No, Jesús fue el mayor comunicador. Y si tú y yo podemos entender a Jesús y la comunicación, entonces podemos entender que no hay comunicación hasta que no hay una imagen creada. Porque tú y yo entendemos es por imágenes. Eso es comunicación.
Pero Dios está en el monte de la comunicación. Y Dios necesita comunicadores que van a comunicar verdad. Número 8, me encanta. Dios el alfarero. ¡Wow! Él es el alfarero y tú y yo ¿qué somos? Las vasijas. Pero algunos son llamados a esta esfera que es el arte y entretenimiento. ¿Qué es lo que comunica? Belleza. Yo decía en el servicio pasado, yo decía esto: miren, hay personas que tienen creatividad. Dios les da la capacidad de ver de una manera diferente. Yo vi un chamizo y mi esposa lo volvió en un árbol hermoso. Hay cosas que yo a veces veo y, o sea, yo sé que yo no soy artístico. Usted me pone a poner colores y digo, no, me rajé. ¿Por qué? Porque mi diseño no es ese. Pero necesitamos gente en la esfera de entender la belleza. ¿Quién es el mayor creativo? Dios. Mire un paisaje. Ahora, ¿qué es lo que proyecta belleza? ¿Para qué es esa belleza? Escúcheme, creados para proveer descanso. Me encanta. Cuando usted mira una pintura de esas hermosa, o sea, usted lo relaja versus otras cosas. Hay gente inspirada no para traer paz. Caballeros, nos sirve grandemente cuando nuestras mujeres nos ayudan a combinar prendas. Escúcheme, proveer descanso, relajación, una recuperación del alma a través de la belleza y el gozo. Esto es muy importante. Muchachos, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando está el momento de la adoración? Es utilizar ese don. Pero no es solamente en la parte de acá, le voy a decir, estamos queriendo comunicar dimensiones. ¿Por qué? Cuando usted llega y se mete y engrana su alma, ¿sabe qué pasa? Usted sale en fe y en paz, porque aquietó a la loca de la casa. La loca de la casa es esta mente. Y a veces usted necesita de reposo. Ahora, por eso el heavy metal no viene de Dios. De hecho, no promulgan a Dios. Siempre están en ¡ah, Satán! Algo tiene que estar ahí. ¿Por qué jóvenes se quieren suicidar? Porque no les está trayendo paz, no les está permitiendo proyectar. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender. Hay arte, pero el arte, como cualquiera de estas otras esferas, o estamos conociendo a Dios, al Dios, la identidad de Dios, el carácter, la faceta de Dios en esa área. ¿Para qué? Para bajar la creatividad. Cuando la iglesia hemos fallado en comunicar estas verdades, jóvenes que están haciendo, necesito inspiración, hermano. ¿Usted cree que Dios va a venir en el bazuco? ¿Usted cree que Dios va a venir en el pase? Directo, pero es claro. Porque algunos, de ahí es donde viene la inspiración. Entonces salen artistas, qué verdad, qué buenísimo. Ay, pues que está al revés. Porque el otro está igual de perdido. Pero cuando venimos en Dios, ¿qué está pasando? A cada uno acá, y hoy quiero que te lleves esto, ha sido llamado para un propósito. Y mientras he hablado, tú has dicho, ay, yo necesito conocer, ay, yo necesito mirar, ay, esto es, ay. Ahí es a donde Dios te está llamando a ti. Y por eso aquí en Semillas estamos teniendo diferentes espacios ayudándote a que tú puedas desarrollar y conocer a Dios en esa área donde tú tienes un llamado y un propósito. ¿Para qué? Para que haya transformación, para que vidas sean pasadas. Déjeme cerrar con esta escritura, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora las ves de otra manera. No es solamente el ser creyente o buena gente. Tú como médico estás haciendo buenas obras, tú como ingeniero estás haciendo buenas obras, como comunicador, como artista, estás haciendo obras tremendas, pero bajo la inspiración de Dios, Dios las quiere potencializar a otro nivel. ¿A dónde estás llamado tú? Ahí es donde Dios te quiere. ¿Por qué? Porque las buenas obras es para que un mundo que no lo conoce, lo conozca a través de ti, dentro de lo que ya Él te creó para que tú hicieras. Así que la salvación es un punto de partida para venir a entender este otro elemento y conocer a Dios de esa manera. Y ahí es donde vamos aquí a enseñarte fe, a establecerte, que tu meta en el año entrante sea, ok, no voy a pasar otro año solamente haciendo cursos de todo, pero sin saber para dónde, sino que tú digas, me voy a establecer en Dios. A los jóvenes que están empezando, están saliendo, por eso es que les decía y oraba que tengan encuentros de intimidad con Dios.
y que ustedes busquen conocerlo. Ahora que oyeron esto, ¿qué es el área que me gusta? Ok, voy a buscarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ahí te voy a decir, tú vas a avanzarnos a nuestra generación que recién nos tomó 30 años para poderte dar un mensaje de estos. El sabio escuchará, el necio aprenderá por el golpe. Pero si tú hoy puedes tomar esto, te voy a decir, tú vas a decir, wow, lo que mi pastor me está entregando hoy es para que yo no tenga que tomar 30 años de aprender unas verdades que ya fueron entendidas. Salomón, después de ser rey y todo, terminó su discurso diciendo, el fin de todo es esto: conoce a Dios. Porque cuando lo conoces, desde allí se desprende todo lo demás y hayas propósito para todo lo que estamos haciendo. Ponte de pie, por favor. Gracias, papá.